Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Los saluda Fabiola Pérez. El día de hoy haremos una comparación entre el derecho musulmán y el sistema jurídico de Israel. Para esto contamos con la participación de dos expertas en el tema. Por un lado tenemos a María José Cuevas y por el otro a Mariana Garcilaso. Hola, buenos días, gracias por invitarme. Hola, gracias por la invitación. Bienvenidas, chicas. Antes de comenzar me gustaría poner un poco en contexto a aquellos que nos están escuchando sobre qué es en sí el derecho musulmán y el sistema jurídico de Israel. En el caso del derecho musulmán, este es un sistema religioso. Estos no constituyen familias, son independientes entre sí y ninguno de ellos agrupa una pluralidad de derechos nacionales. La característica de este sistema es que no separa lo que los romanos llamaban el ius y el fas, es decir, el derecho secularizado y las normas de origen religioso. El derecho musulmán es el derecho de una comunidad de fieles, es decir, la comunidad que profesa la fe islámica. María José, ¿será que nos podrías comentar un poco sobre sus antecedentes históricos? Claro que sí, pues Mahoma fue el fundador del derecho musulmán. Él era descendiente de los corechitas y creció en la familia de su tío. Se casó aproximadamente a los 25 años con una viuda llamada Khadija. Y ya casado con ella recibió la visita del arcángel Gabriel y predijo lo que éste le dijo. Fundó el Islam, que significa sometido a la voluntad divina. La palabra musulmán significa creyente. Tiene el lema de no hay Dios más que Alá y Mahoma es su profeta. ¡Wow! Bastante interesante. En el caso del sistema jurídico de Israel, este es una mezcla de los sistemas religiosos hebreo y musulmán, que son derechos de una comunidad de fieles, y de los sistemas neorromanista y common law. Mariana, ¿nos podrías hablar un poco sobre sus antecedentes? Por supuesto, los hebreos eran tribus semitas que se unieron para formar en Palestina un estado cuya capital fuera Jerusalén. El estado se dividió en los reinos de Judá e Israel, el cual el primero de los fue conquistado por los caldeos y el segundo por los asirios. Palestina fue dominada por persas, griegos y romanos. En el año 70 después de Cristo ocurrió la diáspora de judíos y Palestina dejó de ser patria de los judíos, pero sobrevivió la nación judía. Cuando los judíos se dispersaron por el mundo a la caída de Jerusalén, encontraron una actitud hostil contra ellos. A finales del siglo IV después de Cristo, Israel pasó a ser un país cristiano. Posteriormente, Jerusalén estuvo bajo dominio árabe durante más de 4 siglos. Al comienzo del régimen musulmán fue reanudado el asentamiento judío en Jerusalén. Debido a que Israel estaba bajo el dominio otomano, los judíos acudieron a Palestina a establecerse. Esto se originó a principios del siglo XIX y se llamó el movimiento sionista, que promulgaba el establecimiento de Estado israelí en los antiguos territorios bíblicos. El movimiento tenía como objetivo ocupar paulatinamente el territorio de Palestina y conseguir el reconocimiento internacional del derecho a la patria nacional judía en Palestina. En el año de 1917, las fuerzas británicas entraron a Jerusalén. Inglaterra se comprometió a colaborar con el movimiento sionista, pero se derivaron enfrentamientos entre árabes y judíos. En la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi buscaba liquidar la comunidad judía europea. Debido a esto, creció el número de inmigrantes judíos en Palestina y aumentaron los conflictos con los árabes. Inglaterra, incapaz de solucionar el conflicto, acudió a las Naciones Unidas, el cual acordó la formación de 2 estados distintos en el territorio de Palestina, uno árabe y otro judío. El Estado de Israel fue proclamado el 14 de mayo de 1948 y horas más tarde fue invadido por Egipto, Jordania, Siria e Irak. Dicha guerra, conocida como la Guerra de Independencia, se prolongó del 15 de mayo de 1948 al 6 de enero de 1949, año en que se firmaron los acuerdos de armisticio. A pesar de la victoria de Israel, estas 2 tierras siguen en conflicto hasta nuestros días. El Estado de Israel sí que ha pasado por muchas cosas. María José, ¿nos podrías hablar un poco sobre el funcionamiento del derecho musulmán? Bueno, pues el derecho musulmán cuenta con 5 pilares de la sabiduría, que son la profesión de fe, la oración, el ayuno, la limosna y la peregrinación a la Meca. El Corán, o su libro sagrado, tiene significado de lectura recitada. Cuenta con 114 capítulos divididos en versículos. Estos fueron revelados a Mahoma, como ya había dicho, por el arcángel Gabriel. La Sharia o ley islámica contiene todas las normas sobre el dogma, el rito, la moral, el derecho privado, el derecho público, entre otros. En la primera parte se encuentran los principios fundamentales de la religión y en la segunda la relación del creyente con Alá. Comúnmente se le llama derecho musulmán únicamente a las partes del fiqh, que son estrictamente jurídicas. Se debe entender que el derecho y la religión son inseparables. Los actos humanos regulados son lo que Dios ha ordenado categóricamente, lo que Dios ha recomendado, lo que ha dejado indiferente, lo que ha reprobado y lo que ha prohibido. En las fuentes del derecho musulmán se encuentra el Corán, la Suma
el IPMA y Qiyas. Entre las escuelas del pensamiento podemos encontrar a Hanefi, Maleki, Shafi'i y Hanbali. En cuanto al derecho público, el califa es el jefe de la monarquía islámica. El sultán o emir son gobernantes en territorios específicos. No se reconocen otros gobiernos legales y es una sola nación bajo un solo gobernante. Podemos encontrar también 3 tipos de delitos: de sangre, contra la religión y contra la buena convivencia social. En el derecho de la familia se encuentra permitido el matrimonio como contrato. Los hombres se pueden casar hasta con 4 mujeres. De igual forma se encuentra permitido el divorcio, el repudio y el matrimonio con mujeres no musulmanas. Por otro lado, se encuentra prohibido el adulterio o toda relación sexual fuera del matrimonio. El repudio es desde 4 meses 10 días y el casamiento de mujeres con hombres no musulmanes. Para divorciarse se debe jurar 4 veces ante Alá, y la mujer debe prestar a su marido obediencia en todo momento. En el derecho judicial, el califa es la máxima autoridad. Posteriormente encontramos al juez penal y civil, al fiqh, alcalde de distrito, la jurisdicción laica y religiosa y el procedimiento oral. El surta es el policía. Yéndonos al sistema jurídico de Israel, ¿se parece al derecho musulmán? No realmente. Israel es una república democrática con un sistema parlamentario de gobierno. No cuenta con una constitución escrita. Se forma por un parlamento soberano llamado la Knesset y cuenta con 11 leyes básicas: el Knesset, las tierras de Israel, el gobierno, el presidente de Estado, la economía del Estado, las fuerzas armadas, Jerusalén como capital de Israel, la judicatura, la controlatoria del Estado, la libertad de trabajo y la dignidad humana y libertad. El poder legislativo está compuesto por el Parlamento o Knesset, la cual es una asamblea unicameral compuesta por 120 miembros, electos por voto secreto de los ciudadanos en base a un sistema de representación proporcional. La elección de los miembros es por un periodo de 4 años. Elige entre sus miembros a su presidente y cuenta con su propia guardia armada. Las normas y resoluciones adoptadas por la Knesset no son revisables por ninguno de los poderes estatales. El presidente es la cabeza del Estado y símbolo de la unidad nacional, pero sin ejercer ningún poder efectivo. Es electo por un periodo de 5 años por la Knesset, tiene la función de acreditar a los diplomáticos israelíes ante gobiernos extranjeros, firmar los tratados internacionales, firmar todas las leyes y recibir reportes de las reuniones del gobierno. El poder ejecutivo se deposita en un gobierno integrado por el primer ministro y el gabinete de ministros. El primer ministro es electo a través del voto secreto y universal de los ciudadanos. Tiene la función de formular políticas del gobierno y representarlo, presidir las reuniones ministeriales y coordinar el desempeño de sus ministros. El poder judicial es independiente. Los jueces son nombrados por el presidente a recomendación de una comisión especial de 9 miembros formada por 3 jueces de la Corte Suprema, 2 miembros del Colegio de Abogados, 2 miembros de la Knesset y 2 ministros, uno de ellos el ministro de Justicia. Los jueces son inamovibles y a los 70 años son jubilados. La Corte Suprema puede llamar la atención respecto de algunos cambios legislativos deseables, sancionados como Alta Corte de Justicia. Tiene la autoridad para determinar si una ley se adecua correctamente a las leyes básicas del Estado. El Poder Judicial está compuesto de la siguiente manera: Corte Suprema, tribunales de distrito, tribunales de magistrado, tribunales especiales, tribunales religiosos. El procedimiento penal es un sistema acusatorio y adversarial sin el empleo del jurado. Si es acusado, el acusado es inocente hasta que se haya probado lo contrario. El acusado tiene pleno derecho a la defensa. Por otro lado, en el procedimiento civil se mantiene el modelo inglés en un sistema adversarial, en el que la iniciativa de las partes determina el desarrollo de las etapas del juicio. Conserva influencia neorrománica en la ejecución de sentencias y de los notarios públicos. Por otro lado, el matrimonio civil no existe en Israel. Todos los ciudadanos están obligados a recurrir a las autoridades religiosas en materia de matrimonio y divorcio en virtud de una ley. En materia de sucesión, la justicia mantiene una libertad de opción entre la legislación religiosa y la civil. El Ministerio de las Religiones es el encargado del registro de los matrimonios y divorcios. Su fuente más importante es la legislación emanada por la Knesset y con tendencias al derecho judaico. También existen los precedentes y la jurisprudencia que emana una ley llamada Ley de los Fundamentos Legales. Muchas gracias por haber venido hoy. Estoy segura que la plática fue bastante enriquecedora. Como siempre, es un gusto que nos estén escuchando y haberlas recibido. Espero que como nosotras hayan disfrutado de los temas tratados el día de hoy. Hasta pronto.